amigos y amigas, en este video les vamos a leer el libro de Sam y Sergio contra el meteoro. Se trata de unos niños que leen las noticias y ven que un meteoro iba a estrellar contra la Tierra. Ellos compran sus trajes espaciales y arman una nave espacial y van al espacio para lograr sacar el meteoro de su trayectoria. ¿Lograrán salvar el mundo? Bueno, acá les voy a leer el libro. Había una vez un niño llamado Sam que tenía 11 años. Su mejor amigo vivía al lado de su casa. Se llamaba Sergio. Un día decidieron ir al espacio, ya que unos científicos habían dicho que un meteorito iba a caer sobre el planeta Tierra. Armaron una nave espacial y se pusieron en marcha. Habían comprado los trajes espaciales y sus padres no sabían que ellos no estaban en la Tierra. Se dirigieron a Marte, así podían ver la trayectoria de la roca espacial. Cuando llegaron a su destino se encontraron con más de 20 extraterrestres que iban hacia ellos. Eran seres grisáceos, con ojos muy grandes y tenían manos con solo 3 dedos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó uno. Venimos a salvar el planeta Tierra de ese meteoro, respondió Sergio señalando hacia el espacio. Los podemos ayudar, exclamó el más bajo de los seres. Si quieren, dijeron los dos humanos a la vez. Los extraterrestres le dijeron a los chicos que armarían una nave e irían cerca de ellos. También comentaron que iban a utilizar una tecnología aumentada, así podían verse y hablarse entre las naves. En menos de 5 minutos, la nave espacial de los marcianos estaba terminada. Era impresionante, tenía muchas luces y comandos que los chicos ni se imaginaban para qué servían. ¿Cómo alejaremos al meteoro de su órbita?, preguntó Sam. Con este gancho, dijo el ser que estaba manejando la nave marciana mientras salía de la tapa superior un brazo robótico con un gancho en su extremo. Se acercaron poco a poco y el marciano conductor, que se llamaba Romeo, se dio cuenta de que el meteoro no entraba en el gancho. Entonces, como Sam y Sergio ya estaban preparados hace tiempo, apretaron un botón y la nave lanzó 35 chorros de agua. Esto sirvió para que el meteoro empezara a bajar la velocidad. Los extraterrestres volvieron a su planeta para hacer un gancho del tamaño del meteoro. Su plan era agarrarlo y lanzarlo, ya que el gancho lo habían programado así. Tenían que estar cerca y con la puerta abierta, así cuando el gancho agarrara al meteoro, los marcianos que estaban en su nave pasaron a la nave de las personas. Tenían que hacer eso porque habían calculado que la nave podría explotar. Los marcianos volvieron bastante rápido y colocaron su nave al lado de la de los humanos. Cuando el gancho gigante agarró al meteoro, los extraterrestres ya estaban en la nave espacial de Sergio y Sam. El gancho lanzó al meteoro antes de que la nave explotara. Los niños agradecieron a los extraterrestres y los dejaron en Marte y luego se dirigieron a la Tierra. Cuando llegaron era de noche, como habían planeado. Sergio y Sam se fueron a sus casas y se acostaron a dormir. Al otro día salió en la televisión que el meteoro ya no estaba camino a la Tierra. Qué lindo irse a dormir sabiendo que salvaste el mundo. Fin. Síguenos en carnescartasymas.blogspot.com. ¡Chao!